Seguimos con Primera Página. Siete y 54 minutos, continuamos amigos en Primera Página. A esta hora vamos a hacer un importante enlace telefónico vía Skype con Javier Sánchez, quien es analista internacional y politólogo. Él se encuentra en España y nos va a ampliar sobre la situación que se presenta ahorita en este país acerca de la disolución del grupo ETA. ¿Cómo estás, Javier? Buenos días y gracias por aceptar esta invitación nuevamente a Primera Página. Muy buenos días a ustedes, buenos días, Venezuela. Buenos días, Javier. Sí, buenos días, ¿me escuchan? Sí. Comenzamos con esta conversación, este análisis el día de hoy. Se conoció un comunicado desde el grupo ETA donde pues dan punto final a su estructura y desmantelan completamente la organización. Quisiera saber cuál es la opinión pública y cómo se encuentra la sociedad española ante esta situación. Sí, ETA ha terminado porque no le quedaba otra salida. Yo creo que 60 años y 853 muertos después, que se dice pronto, asistimos al acto de propaganda final de una banda que anuncia su despedida porque es incapaz de mantenerse viva. Está acorralada por la policía, sin apoyo social, sin armas, sin financiación y en un contexto europeo y mundial donde una lucha política armada no tiene ningún sentido y donde otras fuerzas con las que ETA se comparaba en algún momento, como el IRA o movimientos armados latinoamericanos, ya no existen. La única salida que le quedaba a ETA, que llevaba desde el año 2010 sin hacer ningún atentado mortal y que desde el 2011 había anunciado el cese de la violencia, era anunciar su fin. Una organización terrorista que no tiene capacidad ya de atemorizar, no tiene ningún sentido. Su final yo creo que está siendo acogido por la opinión pública española bastante indiferencia. La verdad que creo que la indiferencia es lo que predomina. Se trata de una ficción, es una propaganda desmedida para hacerse ver importantes cuando ya no tienen ninguna importancia. En la actualidad es una banda irrelevante, sin importancia, como digo, desde hace 6-7 años y que están ante un último acto de propaganda para sentirse importantes por última vez y limpiar un poco su imagen. Importante, señor Javier, este análisis que comenta sobre la indiferencia llama la atención que un grupo de tantos años, a quien se le atribuyen más de 800 muertos durante 4 décadas, pues ahora pues usted comenta esta indiferencia por parte de la sociedad. Sin embargo, las víctimas de todos estos crímenes piden pues justicia. ¿Cuál podría ser la sentencia con respecto a lo que se espera, con respecto a las víctimas? Además, el señor Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, también se pronunció de forma contundente en donde anuncia que no habrá impunidad. Así es, así es. Yo creo que no va a haber impunidad ninguna. El único, digamos, pequeña concesión que se les puede dar es un acercamiento de los presos. Ha habido una serie de excepciones en cuanto al tratamiento de presos que posiblemente se terminen tarde o temprano, pero desde luego va a haber justicia hasta el final y se va a perseguir a todos los criminales de ETA hasta el final. Quedan todavía algunos juicios pendientes y quedan algunos asesinatos por investigar y estoy seguro de que se va a llegar hasta el final. Mariano Rajoy lo ha dejado claro hoy y que en ningún caso va a quedar impune nada, desde luego en ningún caso. Esperemos que sea así. También se ha informado y hay bastante información con respecto a la situación de algunos ETAs que se encuentran pues tras las cárceles, en distintas cárceles alrededor de España. Ellos piden que sean agrupados nuevamente. ¿Nos podría ampliar sobre cuál es esta petición por parte de ellos? Así es, como te comentaba antes, durante los últimos años, durante hace muchos años, ha habido una excepcionalidad política en la cual se han alejado a los presos de las cárceles vascas un poco como castigo, ¿no? Un pequeño castigo que se les daba desde el Estado. Desde hace muchos años es una reivindicación que se les acerca a las cárceles más próximas a sus domicilios, que es algo que además les ampara la ley y yo creo que va a ser la única concesión que puedan lograr a estas alturas, que haya un acercamiento de presos y que esta reivindicación que se lleva realizando desde hace muchos años se lleve a la práctica por fin. De hecho, la parte, digamos, más política de este conflicto y desde el nacionalismo vasco se defiende esto como una manera de, por lo menos, dar una pequeña señal desde el Estado de que se termine esa excepcionalidad en la que ha vivido España, ¿no?
una banda terrorista durante tantos años, pues ha supuesto una excepcionalidad que tiene que terminarse ya desde todos los estamentos, con justicia, respetando la ley, pero acabar con todo aquello que no forme parte de la ley, también por parte del Estado, claro. Señor Javier, importante todo lo que nos comenta y también importante pues recalcar cuál es el contexto y el origen histórico de esta organización separatista vasca que atribuye su origen justamente desde Franco y que además ellos pues pedían una reivindicación cultural. ¿De qué forma esto fue, es verdadero esta atribución y de qué manera entonces se fue evolucionando hasta llegar a actos criminales contundentes? Fíjate que yo creo que ese origen de Franco significa, ese origen es el que ha dejado de tener sentido en un Estado democrático de las autonomías como el que vive actualmente España. Poco a poco esas reivindicaciones dejaron de tener el sentido que tenían en su origen. Nacen en una dictadura franquista. España ahora mismo es una democracia en la cual por la vía democrática pueden alcanzar gran parte de sus reivindicaciones. Y conforme han ido pasando los años y se ha ido desarrollando cada vez más ese Estado democrático y de derecho, ha dejado de tener sentido ninguna lucha armada, no solo en España, sino en el contexto europeo en el cual vive España. Entonces, es anacrónica esa lucha armada. Como decía también al principio, en otros lugares de Europa había algún tipo de lucha armada que ahora mismo ya no existe. Por lo tanto, ETA no tiene ningún sentido. Además, también es importante remarcar que con el terrorismo islamista que está sufriendo Europa en los últimos años, ETA también deja de tener todavía aún más sentido, ¿no? Ante el terror islamista de esos atentados que ha habido en Europa. ETA no tiene absolutamente ningún sentido y por eso este final que anuncian ahora es un final que ya hace muchos años que en la práctica ya se había dado. Entonces estamos ante un acto de propaganda que lo único que busca es incluso blanquear un poco la imagen de una banda terrorista y asesina como es ETA. Bien, muchísimas gracias, señor Javier Sánchez, desde España, analista, politólogo, quien nos amplía sobre esta disolución importante, además que ha dado mucho de qué hablar en la región con respecto al grupo separatista vasco ETA. Muchísimas gracias, señor Javier. Esperamos continuar analizando este y otros debates en otra oportunidad. Me despido ante usted. Muchas gracias a ustedes. Un saludo. Bien, a esta hora 8:01 de la mañana es momento de hacer una pausa en Primera Página. Ya venimos con más información.